Vamos a seguir con este estudio del Apocalipsis, que se llama en sí revelación. Hablé de números y con los números, al igual que todo mundo, batallo un poco. Vamos aclarando. Se ha hecho toda una cultura acerca del número de la bestia. El número de la bestia. Y nos ponen este número como número de la bestia. El número 666. No es ese el número que aparece. Es exagerar mucho decir que en el original del libro de Revelación. El número es 616. Todos son copias de copias de copias. No hay originales absolutamente de un solo pergamino. Pero el más antiguo, que data del siglo II, el papiro 115, nos tiene el número 616. Pero vamos a empezar con este, porque hay infinidad de películas acerca de este número, libros escritos acerca de este número, de personas que no se hospedan jamás en un cuarto de hotel que tenga el número 666, y de hecho los hoteles hasta lo excluyen. Si tu casa está marcada con el número 666, todos los vecinos le van a dar vuelta. Pues han dado vuelta a una fantasía. Ese número no es el que aparece en los libros, en los escritos más antiguos de la Biblia. Ya vimos en unos escritos y ahorita lo vamos a repasar, pero estos números árabes se inventaron más de 1000 años después de que se escribiera Apocalipsis o Revelación. No se habían inventado. Somos demasiado fantasiosos. Juegan con nuestra mente de una manera muy fácil. No nos defendemos. Este número también ha sido base para los supuestos satanistas. Pues los satanistas han invocado un ente que no existe, y si existe no va a acudir a este llamado porque le están marcando al número equivocado. Es el número 616, el que aparece en los escritos más antiguos de la Biblia. Ahora, como les digo, batallo y confundo, ¿verdad?, los números, sobre todo los números griegos. Estos son números griegos. Tenemos la letra Shi, la letra Iota y la letra Kappa, que algunos dicen que se pronuncia Sigma. Se pronuncia como se pronuncie. Estos son los números y son los que nos deben importar a nosotros. La letra Shi tiene un valor 600. En números romanos cambia. Para nosotros en español es la X, y la X en números romanos vale 10, pero para los griegos valía 600. La iota kappa, que nosotros conocemos como I latina, tiene un valor de 10, y la kappa o sigma tiene un valor de 6. Con estos números estaba escrita, y en estos números aparece en los papiros más antiguos. El papiro 115 es el más antiguo de los que mencionan el Apocalipsis, y es el único de los papiros antiguos en el que aparece claramente el número 616. Hay quienes dicen que el papiro 49 también habla del Apocalipsis y que trae el número 666. No es verdad. El papiro 49 sí habla del Apocalipsis, pero no aparece en ese papiro el número de la supuesta bestia. Ahora, aquí nosotros vemos, lo puse en el anterior grabado, nosotros no distinguimos que es el pergamino, ¿verdad?, el pedazo de papiro,
El pedazo de papiro que existe de Apocalipsis en el papiro 115, este es el tamaño de todo ese papiro. No se distingue, y aquí se ve una caligrafía diferente, pero los números son los mismos. 616, con una caligrafía que nosotros diríamos manuscrita. Nosotros lo podemos ver fácilmente cuando escribimos con letra de molde, que llamamos O, con letra manuscrita. La diferencia la vamos a notar. El carbón 14 es el que ha datado estos pergaminos, si nos damos cuenta. Uno está datado, los dos están, el papiro 49, el papiro 115 son del siglo II después de Cristo, obvio. El carbón 14 es la prueba. Y después vamos a ver a quién se refiere. Pero ahorita vamos a hablar únicamente de los números, ¿sí? Para ir aclarando. Estos son números romanos. Son los que a nosotros, bueno, al menos quienes son de mi antigüedad, conocimos en la escuela. En la escuela primaria hacíamos operaciones con números romanos. No se puede jugar con los números. Para que nosotros entendamos lo que es una cifra, no se le deben intercalar letras que no tengan ningún valor numérico. La letra D romana vale 500, la C, para nosotros latina, vale 100, la X 10, la V vale 5 y la I latina vale 1. Si quieren buscar e informarse en las redes, existen todos estos papiros, toda información sobre estos papiros, pero hay algo más. Les digo que del Nuevo Testamento no existe un solo original y los que menciono son las copias más antiguas. Ahora, busquen papiro de Rind, papiro de Rind, así se escribe, papiro de Rind. Búsquenlo porque ese papiro tiene una antigüedad más vieja, es más antiguo que estos papiros de nuestra religión que conocemos. Y ese papiro es más antiguo por lo menos en 1700 años. Y está prácticamente completo. Es de 30 centímetros de ancho, está enrollado, 30 centímetros de ancho y una longitud de 6 metros. ¿Y de qué habla ese papiro? Ese papiro habla de álgebra, de aritmética, de cálculo, de volumen de algunos vacíos. Nos habla de trigonometría, nos habla de todo lo que conocemos como matemáticas. El papiro de Rind. ¿Cómo aprendieron a escribir los judíos? Aprendieron a escribir exactamente igual que nosotros. Aprendieron a escribir leyendo. Ellos empezaron a leer. ¿Y qué era lo que leían ellos? Pues leían todos los mitos y las leyendas que conocieron en Babilonia, que conocieron en Egipto. Pero el tema que tratamos hoy, que es el tema de Apocalipsis, ese lo conocieron ellos en Babilonia, aproximadamente el siglo VII antes de Cristo. Séptimo, sexto, cuando ellos fueron prisioneros, esclavizados, sometidos por Babilonia, tuvieron trato con los persas. Su concepto de Dios cambió. Cambió su concepto de Dios. Ahora, ya Dios no era el Dios poderoso, omnipotente, del que hablaban y hablan en el Antiguo Testamento. Toda esta es una Biblia hebrea. Su Dios ahora sufría los embates, las luchas, el enfrentamiento de huestes celestiales. Se les revelaron los ángeles, se les revelaban los seres humanos. Ahí en Babilonia se empaparon los judíos de las culturas babilónicas y de los dioses babilonios. Lean al profeta Ezequiel, lean a Isaías, lean a Jeremías. Todos los profetas nos hablan de los problemas que enfrentaba Dios con su pueblo siempre traicionero. Pero Dios, el Dios del Antiguo Testamento, es un Dios poderoso.
es un Dios que controla y maneja al ser humano y a toda la naturaleza. Si no quieren leer a Isaías, si no quieren leer a Ezequiel, a Jeremías, porque son muchas páginas, entonces lean a unos profetas como Amós o Joel. Para empezar, y para que vayamos comprendiendo un poco lo que se convirtió lenguaje apocalíptico, vamos a ver, lean Ezequiel. Todo el capítulo de 8 es extraordinario, Pero el capítulo 8, en el versículo 10, nos habla de que adoraban reptiles. En el templo de Jerusalén, los judíos adoraban reptiles. En el versículo 14 del capítulo 8, nos dice que adoraban ahí en el templo de Jerusalén. Adoraban, y sobre todo las mujeres, al primer Dios crucificado de que se tiene conocimiento. Estoy hablando de aproximadamente siglo VIII, VII antes de Cristo. Datar esta información, que es tradición para los judíos, es muy difícil. En el capítulo 8, versículo 14, nos dice que adoraban a Tamuz, el primer Dios crucificado. Desde luego, la leyenda de ese Dios, que nació de una virgen, que nació un 25 de diciembre, que va a resucitar. Es este Dios. Lo adoraban en el templo de Jerusalén, fue adorado en el templo de Jerusalén. Ese Dios, desde luego, como todos los dioses que se conocen, vienen de Babilonia, que van cambiando el nombre, pero vienen de Babilonia. Ahora, en el versículo 16 del capítulo 8 nos dice que adoraban también al dios Sol. El capítulo 8:10 dice, adoraban a toda clase de reptiles abominables. Todos aquellos blogueros que se creen muy modernos porque ahora hablan de Anunnakis y de dioses reptiles, déjenme decirles que en la Biblia nos dice claramente que los judíos adoraban a esos dioses reptiles aproximadamente 800 años antes de Cristo. Está escrito en su Biblia. Léanla. Más adelante vamos a entrar en un estudio en la diferencia que hay entre el lenguaje apocalíptico que surgió de Babilonia en el exilio en comparación con el lenguaje duro, cruel de los profetas de Jehová, los profetas puramente del Antiguo Testamento, porque como un adelanto vamos a ver que para empezar, para los judíos, Daniel, las profecías de Daniel en que están basadas todas las visiones del apocalíptico, Daniel no es considerado un profeta para los judíos. Los escritos de Daniel se encuentran entre los hagiógrafos, simplemente escritos y punto. Ahorita vemos.